Bueno, damos al comienzo al club de revistas del día de hoy. El artículo que traje para el día de hoy es el RILA Trial, que es el artículo que vemos acá en pantalla. Para la presentación de esta charla, mis asesores fueron el doctor Joaquín Rodero y el doctor Felipe Zapata, a quien agradezco la ayuda para el desarrollo de la presentación. Como contenido de la charla, evaluaremos generalidades en ventilación mecánica, estrategias de selección de PIB óptimo. Trazaremos los antecedentes antes de este artículo. Se realizará una revisión crítica del artículo, un tiempo de discusión y unas conclusiones al final. Bueno, con respecto a la historia de la ventilación mecánica, hay que notar que desde Galeno y Berzelius ya se planteaba la posibilidad de plantear cañas en la tráquea para dar soporte a animales. Inclusive Harvey, quien era alumno de Berzelius, logró hacer esto en un animal. Eh, para el siglo XVII, Hooke se documenta pues que en un perro, con esta maniobra y usando un fuelle, logró mantener durante una disección torácica con vida al animal por una hora. Para el siglo XVIII al siglo XIX hubo una caída en el empleo de estas medidas, dado principalmente a las complicaciones neumotoras ocasionadas producto de esto. Para 1959, Daisy, Selmayr y Wöchler crearon el primer ventilador, pero este ventilador funcionaba con presión negativa. Ya más adelante lo mostraré. Y ya para nueva presión positiva, más que todo para el uso de los hospitales, donde su primer empleo fue en 1952, una pandemia de polio infantil en Dinamarca, donde ya se empezaba a utilizar esta herramienta. Sin unos resultados de momento completamente satisfactorios, pero que con la evolución iban a ser cada vez mejores los resultados con esta herramienta. Como forma de clasificar la ventilación mecánica, los ventiladores, hay varias. Una es esta. Al lado izquierdo vemos lo que les comentaba, el ventilador con presión negativa o coraza o pulmón de acero, como se le llama, que lo que hace es crear una presión a nivel del tórax. Vemos que la cabeza está libre de, del aparato, hace una compresión en el tórax. Esto favorece un gradiente negativo que finalmente favorece la entrada de aire. Es apoyado pues por un fuelle. Y ya vemos los ventiladores con presión positiva, pues que son como los que estamos más familiarizados en las unidades de cuidados intensivos. A diferencia de los otros, requieren por lo menos una medida que involucre la vía aérea. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un ventilador, contamos con ciertos parámetros que podemos modificar como clínicos, buscando ciertos beneficios o cambios en el paciente, que son los que vemos en pantalla: la fracción inspiratoria de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la tasa expiratoria, el disparo, el volumen corriente. También hay otros parámetros que obedecen, a ver, obedecen a la presión, que serían los que vemos acá: la presión inspiratoria pico, presión plateo y el PIB. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Un paciente que le estamos dando un flujo que vendría a ser el volumen corriente, que se expresa en una presión que correspondería a la presión inspiratoria pico. El PIC correspondería a la presión positiva al final de la respiración, que sería como lo que vamos a principalmente evaluar en esta charla. Entonces, ¿cómo se selecciona el PIC óptimo?
Esto grafica de manera resumida las estrategias que tenemos para la selección de esto. Y es que nosotros podemos guiar el PIB para mejorar la oxigenación o el PIB como estrategia de protección pulmonar. Eh, Estos son artículos de ARPANET de 2000 y 2004, donde en el del 2000 lo que se buscaba realmente era comparar volúmenes estidales altos, que era lo tradicional en esa época, con volumen estidal bajo. Y lo que se hace, aquí ya empezamos a ver de PIC para mejorar la oxigenación. Entonces, se buscaba que con, cuando requería cierta cantidad de FiO2, uno le cuadraba una cantidad de PIB. Digamos que esta es una herramienta con PIB bajo. Ya posteriormente, en 2004, que se buscó evaluar, comparar PIB bajo con PIB alto, en el estudio de ARNES también, vemos que igualmente se establece que con cierta FiO2 se va a establecer cierto PIC, pero vemos ciertas diferencias. Por ejemplo, acá con una FiO2 de 10 en PIC bajo tenemos FiO2 de 0,7, tenemos 10 de PIC, mientras que en el PIC alto más o menos tendríamos 20. Entonces, bueno, la diferencia, un estudio que realmente no mostró como diferencias estadísticamente significativas. Esto es para mejorar la oxigenación. Ya cuando hablamos de estrategias de PIC como estrategia de ventilación protectora, tenemos varias. Una, utilizando las curvas. Esta es una curva de reclutamiento con presión, que es equiparable a la curva de volumen-presión, y lo que se establece es que nosotros tenemos cierto punto de inflexión inferior y punto de inflexión superior. Esto aquí grafica la presión inspiratoria máxima que se le está dando al paciente. Entonces, ¿qué vemos? Que más o menos por encima de 20, esta curva se hace más atenuada, más lineal, perdón. Entonces, aquí es donde hay el mayor punto de reclutamiento. Cuando ya pasamos esto, vemos que el reclutamiento es, el punto de inflexión superior, vemos que el reclutamiento es diminuto, y aparte eh, pudiera establecer se pudiera con esto causar problemas a los pacientes. Y vemos que más o menos entre 5 y 20 se establece como el espacio para una PIC donde haya un adecuado reclutamiento. La otra medida que tenemos es la presión transpulmonar. Esto sale de la resta de la presión intrapulmonar con la presión pleural. ¿Qué pasa? Que realmente es complejo medir la presión intrapleural. Una medida que tenemos es la medida de la presión esofágica, que es equiparable a la presión pleural, y haciendo esta resta se busca establecer el gradiente de presión transpulmonar, que debe ir entre 0 a 10. Obviamente tiene ciertas dificultades, las principales que se descubrieron con la siguiente técnica que voy a ver, y es que realmente cuando hay un compromiso pulmonar, este no es homogéneo, y fue lo que nos mostró la realización de la tomografía. Eh, Esta es una herramienta que se viene empleando. La idea es que cuando uno está estableciendo presiones a nivel pulmonar, esta parte inferior, donde está la mayor viscosidad, pues digamos, se disperse y favorezca el reclutamiento alveolar. La tomografía, digamos que para lo que nos sirvió realmente es como para identificar, esto es un paciente con CDA, donde se ve que el compromiso no es homogéneo en las diferentes eh, partes que se establezcan en las diferentes secciones de la tomografía. Este es un modelo establecido en un animal con SDRA, y lo que se estableció es que, muy parecido a la curva que mostré de presión-volumen, el reclutamiento va aumentando a medida
que, digamos, la presión es mayor. R en este caso simboliza la parte de reclutamiento. Entonces, como antecedentes al estudio de esto, tenemos, este es un estudio que comparó TRCT, eh, donde los pacientes cursaban con SDRA. El desenlace primario como tal del estudio fue la mortalidad, un metaanálisis que se llevó a cabo. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Estas son las características de los estudios que se incluyeron, donde quiero comentar es esta parte, cómo ellos definieron la parte de la intervención o PIB alto. Y vemos que fue por tabla, que va en concordancia con lo que había comentado al principio de las tablas de Arnett. Eh, Importante, pues acá, pues, la parte de la PIC, cómo se manejó, donde se buscaba que hubiera una diferencia de al menos 3 centímetros de agua entre PIC alta y PIC baja, que digamos se respetó durante todo el desarrollo del estudio, siendo estadísticamente significativo. Ahora, cuando miramos pues los desenlaces que ellos obtuvieron de este metaanálisis, importante pues la parte de la mortalidad, donde vemos, primero ellos definieron SRA como SRA menos de 200. Uno con la clasificación de Berlín pues establece SRA, inclusive con PAFI menos de 300, pues digamos que el SRA químicamente significativo va en concordancia con el desarrollo de este estudio. Entonces, para la mortalidad de todos los pacientes, vemos que la mortalidad en UCI fue en un porcentaje menor, 28,5, comparado con 22,8 en los pacientes con alto PIB, siendo estadísticamente significativo. Igual en todos los pacientes, la parte de la mortalidad hospitalaria mostró una tendencia hacia ser menor, pacientes con PIC alto comparado con PIC bajo, pero sin embargo un valor pues que no sería estadísticamente significativo. Cuando hablamos ya pacientes con FDRA, digamos la diferencia fue estadísticamente significativo a favor de altos PIC en tanto hospitalaria como en UCI. Ahora, aquí pasa algo que es que ya cuando nos metemos a la parte de pacientes sin PIC, vemos como hay una tendencia hacia que con altos PIC el porcentaje de mortalidad era mayor, pero sin embargo vemos que no es estadísticamente significativo. Otra variable importante a analizar de este estudio sería la media de días sin ventilación mecánica, donde que vemos acá que en general hubo una tendencia a menor cantidad de días sin ventilación mecánica en pacientes con PIC alto en las diferentes variables que se midieron. Bueno, excepto en pacientes sin SRA, donde la media fue mayor en los pacientes con bajo PIB, pero vemos que esto no es estadísticamente significativo en ninguna de las tres variables que se evaluaron. Mm, Este es otro estudio, pero ya este estudio pues ya involucra pacientes sin CDRA y digamos incluyó 21 RCT con un número total de pacientes de 1.393. Desenlace primario que yo quería mirar era la parte de la mortalidad. Entonces, esta gráfica, me disculpo que sé que está bastante cargada, pero lo que quiero mostrar es perfecto, que aquí tenemos las características de los diferentes estudios. Entonces, ¿qué vemos? Como alta peak, hubo una peak que iba desde 5 hasta 30, siendo la mayoría encontrándose más o menos en 10. Como baja peak, vemos que esta iba de 0, inclusive llegaba a 10, encontrándose la mayoría entre 0 y 5. Esto ya pues nos da un pie a establecer pues que por lo menos da a entender que no hay una homogeneidad en los criterios de PIC alto y PIC bajo en estos estudios que se incluyeron. Bueno, cuando ya vamos a la parte de desenlace, importante, pues digamos, respecto a la mortalidad hospitalaria, mostró una I cuadrada de 26%, que es moderadamente heterogéneo, y lo que mostró, digamos,
una tendencia a la mortalidad con alto pic, a favor de pic alto respecto a pic bajo, pero vemos que este valor traspasa la unidad, por lo tanto no sería estadísticamente significativo. Un valor que sí fue estadísticamente significativo fue el valor de respecto al desarrollo de CRA, donde la alta PIC favorece el desarrollo de CRA. Vemos acá un valor de un RR de 0,43, donde vemos un I cuadrado que es de 56%. Por lo tanto los estudios fueron altamente heterogéneos que se incluyeron en esto. Digamos como que son las variables importantes, pues, que encontré en este estudio como para traerles. Ahora, ¿cuál es el escenario que se plantea? Inicialmente, pues la PIC tradicional se considera una PIC entre 5 y 12. Con lo que acabo de mostrar, ¿qué conclusiones vamos sacando? Que estrategias de pic alto al parecer disminuyen la mortalidad en SRA moderado y severo, y al parecer la aumenta en SRA leve mm, y pacientes sin SRA, siendo esto último no estadísticamente significativo. Lo otro, no se ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa con el empleo de diferentes estrategias de PIC en desenlace duro en pacientes sin SDA. Entonces se plantea la duda, en pacientes sin CDA, ¿cuál es el PIC óptimo? Y aquí entramos en materia en el estudio que vamos a analizar. Bueno, entonces, sobre cuál fue la pregunta de investigación, la pregunta que se hicieron los autores en pacientes sin CDA, estrategia de PIC de ventilación que usa PIC más baja no es inferior a una estrategia de ventilación que usa PIC más alta, con respecto al número de días sin ventilador en el día 28. Entonces vemos que nos plantean un estudio de no inferioridad. Respecto a las hipótesis que se plantean, es que la hipótesis número sería que en pacientes adultos en UCI con pulmones ilesos, estrategia de ventilación mecánica con PIB baja es diferente a estrategia de ventilación mecánica con PIB alta, el número de días sin ventilador. La hipótesis alterna sería pues que esta como tal no es diferente. Respecto al diseño, hubo un ensayo multicéntrico abierto, aleatorizado, realizado en 8 UCI en los Países Bajos. Incluyó pacientes que recibieron ventilación invasiva poco antes o después de la admisión a la unidad de cuidados intensivos y que se esperaba que por lo menos no hubieran extubado en las siguientes 24 horas, posterior a la aleatorización. Importante del diseño, este es un protocolo que se estableció desde el 2018 eh, para emplearse inicialmente en 3 unidades de cuidados intensivos en Holanda. Y digamos, el protocolo que se planteó es lo que vemos acá abajo, a la derecha, es más o menos el diseño, donde se estableció paciente con PIB bajo y PIB alto. Entonces, para PIB bajo se estableció una PIB de 5 inicial, la cual se iba descendiendo en un centímetro cada 15 minutos, siempre y cuando la saturación pues, lo permitiera. Si la saturación caía eh, por debajo de 92, la primero que se hacía era establecer, bueno, inicialmente la FIO2 iba entre 0,21 a 0,6. También se buscaba como bajar la FIO2. Si la saturación caía por debajo de 92, lo primero que se lograba era establecer la FIO2 en 0,6. Ya si no se podía, si con esto pues no mejoraba, nuevamente se iba incrementando la PIC en 1 centímetro de agua hasta 5. Ahora, si ellos definieron hipoxemia grave como saturación por debajo de 88, entonces, primero que debían hacer esto, establecer posibles causas pulmonares, entre eso, por ejemplo, que tuviera un tapón de moco o algo así que se pudiera corregir. Ya si esto pues no mejoraba, se podía subir la FIO2 hasta un 100%. De igual manera, se iba incrementando, si ya con esta maniobra aún no mejoraba, se iba incrementando la PIC de 1 hasta 5 centímetros de agua. Con la estrategia
de PIB bajo vemos lo siguiente, de PIB alto vemos lo siguiente. La idea era mantener la PIB en 8 centímetros. Igualmente se empezaba con FIO2 que iba de 0,21 a 0,6. Se establecía pues que si la saturación bajaba por debajo de 92, es muy parecido, inicialmente pues se buscaba aumentar la FIO2, ya si esto, hasta 0,6 esto no funcionaba, digamos, se podía eh, disminuir, los químicos tenían la opción de aumentar la PIB. Si la saturación bajaba por debajo de 88, igual manera, tratar causas pulmonares que se pudieran corregir inicialmente, la FIO2 se podía aumentar hasta 1 y si era necesario se podía incrementar la PIC. Con este PIC alto hubo una salvedad y es que pacientes que se inestabilizaban requirieran el uso de vasopresor, se podría asociar esto a estos hallazgos con el alto PIC y digamos una estrategia era disminuir la PIC a 5 en estos pacientes. Bueno, respecto al diseño, continuando en él, los modos ventilatorios que se usaban eran los comúnmente utilizados, controlado por volumen, controlado por presión y presión soporte principalmente. Se estableció un volumen de 6 a 8 por kilogramos de peso corporal previsto, de acuerdo a la fórmula que aplicamos, si es hombre o es mujer, y la frecuencia respiratoria se iba ajustando buscando garantizar un pH entre 7,75 y 7,45. Los objetivos de saturación eran entre 92 a 96% y para PaO2 de 70 a 85 milímetros de mercurio. Cada 8 horas los pacientes pues se miraban, se colocaban en un modo adaptable y se miraba si pues tenía esfuerzo eh, ventilatorio, eso ya tanto el médico como la enfermera, y buscando establecer el mejor momento para el destete del ventilador en los. Respecto a la traqueostomía, se procuró que no se realizara en los primeros 10 días y importante pues la sedación, pues que lo que se buscaba era mantener un RAS entre -2 y 0. Importante también del estudio que cuando los pacientes desarrollaban SDRA, pues digamos ya en este caso se podía aumentar la PIB hasta PIB que inclusive superaban los 10 centímetros de agua. Los desenlaces, vemos que el desenlace primario que ellos querían evaluar es el número de días sin ventilador al día 28. Los desenlaces secundarios se establecieron entre duración de ventilación en los supervivientes, el desarrollo de TRA, complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica, como desarrollo de atelectasia, eh, las necesidades de estrategias de rescate, los días con sedación continua, la mortalidad que se podía hacer tanto hospitalaria como en UCI, como a los 28 y a los 90 días, y la estancia hospitalaria y en UCI y los días con vasopresor continuo de los pacientes. Respecto a los criterios de inclusión, eran pacientes adultos y debían ser intubados poco antes o después del ingreso a la UCI y que no se esperaba que fueran a ser extubados dentro de las 24 horas posteriores a la autorización. Los criterios de exclusión incluyeron SRA, embarazo, edad menos de 18, que la ventilación durara más de 12 horas antes del ingreso a la UCI, cuando esta era fuera de la UCI, y los otros corresponden a ciertas comorbilidades pues, que presentara el paciente. Bueno, para la detección ellos usaron un sistema computarizado. La detección se realizó en una proporción de 1 a 1, utilizando bloques aleatorios con un máximo de 8 pacientes. Debido a la naturaleza de la investigación, pues no fue posible del tratamiento que se iba a estudiar, no es posible realizar un cegamiento, pero sin embargo, el análisis se realizó de forma ciega. Entonces nos encontramos con un estudio abierto. Respecto al tamaño de la muestra y el análisis estadístico,
se estableció que, de acuerdo a unos estudios previos que para cuando se desarrolló el protocolo en el 2018, se estimó que la duración media de ventilación mecánica, de acuerdo a los estudios, era de 5 días, para unos estudios que cumplían con características de criterios de inclusión y exclusión similares. Mm, Ellos establecieron que el tamaño de la muestra tendría que ser de 890 pacientes con 445 pacientes por grupo para conseguir un poder estadístico de 80% para mostrar la no inferioridad, utilizando un nivel de significancia unilateral de 0,05 y un margen de no inferioridad que equivaldría al 10% de la duración de la ventilación mecánica. Con este 10%, lo que queremos decir respecto a la estimación de la ventilación mecánica media que se estableció sería 0,5 días o 12 horas para establecer la no inferioridad. El tamaño de la muestra, pues ellos lo incrementaron 10% para corregir posibles abandonos. Entonces, en total, se incluirían 980 pacientes. ¿Qué pasó? Esto cuando se estableció el protocolo en el 2018. Ya cuando vemos que sale el estudio, ya en 2020, el mes pasado, lo que podemos analizar es lo siguiente. Ya cuando ellos establecen el margen de no inferioridad, igual continúa al 10% y establecieron que sería, desde, ellos encontraron en dos estudios que la media de días sin ventilador al día 28 era 16 días. Entonces, lo que buscaban era establecer una inferioridad, ya sea con que el paciente presentara 12 horas de intubación comparado con el estudio que se iba o sea, comparado entre los diferentes PIC bajo y PIC alto, o 1,6 días sin ventilador. Que es una cosa como importante resaltar del desarrollo del estudio. Entonces, con respecto al seguimiento, hay que entender que fue un estudio por intención a tratar, donde cada paciente fue analizado en el grupo donde fue asignado. Importante, ellos inicialmente pues tenían 2.869 pacientes posiblemente elegibles. Al final aleatorizaron 980. Esto equivaldría a un 65% entre la diferencia entre los inicialmente elegibles a los que fueron aleatorizados. Ellos explican pues que habían algunos pues que contaban con ciertos criterios de exclusión, 942, que pues no se habían analizado inicialmente y fueron excluidos, pero otros que eran elegibles y fueron sacados del estudio. Entonces aquí tenemos que inicialmente, pues, sobre todo la parte que quería mostrarle la pérdida de estos posibles pacientes que podían ser elegibles fueron de 511. Finalmente, pues ellos realizaron 980 pacientes. Entonces, 484 en los pacientes de PIC bajo y 496 con estrategia de PIC alto. Eh, para el análisis del desenlace primario, ya se contaba con 476 pacientes en el análisis de PIB bajo y 493 en el análisis de PIB alto. Por lo tanto, pues aquí ya respecto a los 980 hay una pérdida del 2%, que es respecto a lo que se habían planteado de comparado con la pérdida que se estableció. Pero hay que tener en cuenta este dato, y es que respecto a posibles elegibles, digamos, hubo una pérdida significativa, pues que ellos no toman en el análisis. Ya para el análisis secundario, ya las pérdidas eran correspondientes a 16%. Bueno, respecto a si los grupos fueron similares, importante, pues hay cierta diferencia, pero muy leve, que no es clínicamente significativa respecto a la complejidad
donde los pacientes con PIC alto eran levemente más complejos que los pacientes con PIC alto. Vemos, por ejemplo, para el Apache 2 de 24 comparado con 23. Realmente una diferencia. Vemos importante acá el paro cardíaco, donde vemos que es mayor el porcentaje en pacientes con PIC alto comparado con PIC bajo. De igual manera, con respecto a planeación posoperatoria, el porcentaje era mayor en PIC bajo respecto a PIC alto. Digamos que no son clínicamente significativos, pero igualmente hay que mencionarlo. Importante, pues que las razones de ingreso a UCI en general eran parecidas entre los diferentes grupos. El tiempo para la autorización fue parecido y los modos ventilatorios que se utilizaban generalmente fueron parecidos. Un dato importante es esto, la PIC que al final, la medida de PIC que al final se obtuvo, donde para pacientes con estrategia de PIC bajo, la media fue de 5 comparado con PIC alto, donde la media fue de 7. Entonces, ya ahí vemos como ciertas variables del estudio que vamos a analizar después. Entonces, como aplicando la guía GAMA, hay que establecer, se realizó de manera aleatoria la asignación, había que establecer que sí, fue realizada por un sistema computarizado. Si oculta a los investigadores, la respuesta es sí. El cegamiento completo, vemos que es un estudio abierto donde no se puede cegar la intervención. Entonces, el seguimiento fue completo. La respuesta sería que sí, qué pena. Fue un estudio por intención a tratar, eh, sería correcto. Se ha mantenido el diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado. Aquí es donde pues, no sería, dado que fue un estudio abierto. Continuando, si los resultados son válidos, los grupos de tratamiento estándar y experimental comenzaron con el mismo pronóstico. Mm, Uno pudiera ser estricto y decir que los pacientes con PIC alto presentaban mayor complejidad, pero realmente esto no es clínicamente significativo, entonces la respuesta sería que sí. Se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el ensayo. Hay que tener en cuenta que fue por intención a tratar, por lo tanto, realmente se mantendría este balance. Al final, también, igualmente, por el mismo motivo, estarían equilibrados los pacientes. Ahora, se justifica realizar un estudio de inferioridad. Vemos que la bibliografía, pues realmente de este dato nos muestra muy poco, entonces realmente sí estaría justificado el desarrollo de este estudio. Fueron las cointervenciones similares en ambos grupos, digamos que diferente al protocolo que se estableció, donde probablemente podían requerir rescate, realmente las cointervenciones, pues que ellos señalan, fueron similares. Con respecto a los resultados, el resultado primario que ellos querían evaluar era los días sin ventilador, donde la media de días fue menor, 17,7, comparado con 16,6, en PIC bajo comparado con PIC alto. Vemos que el estudio, pues digamos, traspasa la unidad, pero ¿qué pasó? Ellos, respecto al margen de no inferioridad, vemos cómo realmente sería estadísticamente significativo, pero vemos que el resultado fue demasiado amplio, yendo hasta infinito. Otra variable importante para tener en cuenta es cuando la causa de intubación fue la falla respiratoria, donde muestra cierta tendencia a la medida de días días sin ventilador ser mayor en los pacientes con PIC alto respecto a PIC bajo, pero no siendo estadísticamente significativo. Otro resultado que sería importante analizar esta parte respecto a las complicaciones que se presentaron, donde vemos que el porcentaje de complicaciones
en general fue mayor en los pacientes con PIB bajo respecto a PIB alto, no siendo estadísticamente significativo, pero vemos que hubo más atelectasia, más hipoxemia, más necesidades de terapia de rescate, más neumotoras en estos pacientes. Importante respecto a la mortalidad, que vemos que el porcentaje fue mayor en los pacientes con PIB alto. Por ejemplo, respecto a mortalidad en cuidados intensivos, un porcentaje de 37,6 comparado con 34,2, de igual manera no fue estadísticamente significativo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar los resultados de la atención al paciente? A la atención del paciente. Hay que establecer primero si los pacientes de estudio son similares a mis pacientes. Realmente la respuesta sería que sí. Las causas de ingreso a UCI son causas que pues se presentan en nuestro medio. El porcentaje donde generalmente era mayor los hombres respecto a las mujeres también se respeta en nuestros medios, donde la mayoría son causas médicas, también es respetado. Entonces la respuesta sería que sí. Había que establecer si todos los resultados importantes se consideraron, sí. Ahora, vale las probables ventajas del tratamiento experimental, los posibles daños y costos. Antes de responder esto, me gustaría, como tema de discusión, si hay alguien en el público que me pueda contestar cómo es la práctica y qué estrategia de PIC utiliza con sus pacientes. Si alguien pues quisiera como comentar algo. No, hasta ahora muy buena charla. Sí, yo creo que lo importante del estudio es diferenciar los escenarios entre ventilar a un paciente con SDRA y ventilar a un paciente que no tiene SDRA, porque ya hubo un estudio previamente con los volúmenes corrientes que no se ha demostrado disminución de los desenlaces importantes en ventilar pacientes con volúmenes de 8 cc por kilo en pacientes que no tienen SDRA. Entonces se va haciendo desde el punto de vista epidemiológico una definición muy clara de los grupos de los pacientes. Y ahora el turno le ha llegado al PIB, ¿cierto? La titulación del PIB no está clara cuál es la mejor forma, como mostraste en los estudios iniciales, en la presentación. No hay una forma clara de titular el PIB, parece que entonces, como tal, no hay una claridad, ¿cierto? Y se planteó inicialmente utilizar la curva de presión-volumen, porque esa curva es la que representa el trabajo respiratorio a nivel ventilatorio, ya que el trabajo está dado por presión por volumen, al hacer uno la conversión de fuerza por desplazamiento en ventilación queda presión por volumen, y esa es la curva que uno utiliza para ver el trabajo y tratar de titular el PIB. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, el ventilador calcula la distensibilidad pulmonar al dividir el volumen corriente que administra en el asa inspiratoria y dividirlo sobre la presión plató menos la PIB cuando la distensibilidad es estática. Luego entonces, al uno calcular esa distensibilidad en el asa expiratoria para administrar una presión que se da en el asa expiratoria, se puede incurrir en un error lógico. Aparte de lo que mencionaste, de que la distensibilidad que mide o que calcula más bien el ventilador la hace sobre todo el sistema respiratorio y no a nivel de las diferentes inhomogeneidades que se dan por el paciente en SDRA. Luego entonces parecen los estudios de ensayos clínicos que se han realizado, que tienen ya una demostración de efectividad, que utilizar la tabla de PIB-2 puede ser la forma de ventilar en su mayoría a todos los pacientes en SDA, porque hay que tener en cuenta que el SDA es un síndrome que engloba muchas enfermedades y hasta ahora no tenemos tampoco una forma clara de diferenciar qué enfermedades nos pueden, eh, nos pueden hacer manejar a un paciente de una forma diferente o no. Lo otro también está el concepto nuevo que se está manejando ahora, que es el de potencia mecánica y tratar de administrar la menor potencia mecánica posible. Y ya el objetivo no se está yendo hacia oxigenar al paciente, sino a lesionar menos el pulmón. Entonces eso está cambiando el paradigma de la forma como uno ventila al paciente. Entonces yo creo
que entre menos es más, ¿cierto? Entonces, la forma en que uno administra ese PIB ya se puede entrar en discusión. A mí me parece que la forma que tiene más sustento a nivel bibliográfico es la tabla de PIB-FIO2, pero hay que tener en cuenta que los estudios recientes nos han demostrado que menos es más. Entre menos PIB yo pueda administrarle al paciente es lo mejor, y parece que PIB menores de 15 e incluso en SDRA es la solución. Ahora, en el estudio en este ensayo clínico que se realizó en pacientes que no tienen SDRA, me parece que quizás el análisis no fue por intención a tratar, porque los pacientes que se aleatorizaron no fueron los que terminaron siendo analizados en el mismo grupo. Quizás fue un análisis por intención a tratar modificado. Segundo, me parece que no hubo una diferencia sencillamente porque aunque hubo, si bien, un promedio diferente de 5 y 7, si uno analiza las desviaciones estándar, eran las mismas entre ambos grupos. Entonces parece que subjetivamente nosotros los intensivistas hacemos eso en la práctica clínica, ventilamos con la menor cantidad de PIB posible. Lo hacemos de una forma empírica, que si se quiere decir así, sin hacer tantos cálculos como de pronto antes se decía que había que relajar al paciente, hacer la curva presión-volumen, calcular el punto de mínima inflexión, calcular el punto de máxima inflexión, pero en el ejercicio se nos estamos dando cuenta que más o menos, o sea, le damos la misma cantidad de PIB, y la retroalimentación que hacemos en nuestra experiencia nos lleva a hacer esos ajustes en el ventilador mecánico. Esa es mi opinión. Escucho lo que digan los demás panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o dar su opinión respecto a esta pregunta? Hola, buenos días. Algunos de nosotros en la práctica diaria lo que usamos es la tabla de PPO2 del protocolo ARTNET, la tabla de PIB-BA, ¿cierto? Para ir titulando PPO2 según las necesidades pues, de oxigenación del paciente. ¿Alguno más quiere participar o continúo la charla? Sigue adelante con tu charla, por favor. Evaluar si valen las probables ventajas del tratamiento experimental con los posibles daños y costos. Hay que tener en cuenta pues que hubo un estudio de no inferioridad, que realmente el, lo que se busca comparar no tendría diferencias en cuanto a costos respecto uno a otro. Es decir, simplemente obedece a cambiar, modificar patrones de un ventilador. Siendo así, continuando como en esa línea, cuando se busca establecer un estudio de no inferioridad, por lo menos se busca que así sea el tratamiento, aunque no muestre inferioridad, por lo menos uno consiga algún beneficio. Por ese simple motivo, pues a mí me parece que este parámetro pues no se cumple aplicando pues la guía HAM. Bueno, respecto a limitaciones de este estudio, dado la intervención, pues no es posible realizar un adecuado seguimiento. Eh, otra limitante es que la intervención no ofrece un verdadero beneficio al referirse a un estudio de inferioridad, más o menos explicando lo que había comentado anteriormente. Me llama la atención pues que hubo una modificación del protocolo inicial, donde inicialmente pues se buscaba evaluar eh, días con ventilador, una diferencia de 0,5, y después cuando sale el estudio eran días con ventilador de 0,5 o días sin ventilador de 1,6. Ahora, acá una limitación importante de este estudio es establecer si los valores de PIC eran diferentes. Ya lo comentó el doctor Ray, y vemos que realmente una media de PIC de 5 a 7, o sea, como cuál sería la diferencia, y cuando vemos que las desviaciones estándar eran parecidas entre un grupo y otro. Como conclusión de este estudio, me queda que al parecer PIC baja presenta una tendencia a ocasionar mayores complicaciones y necesidad de terapia de rescate, no siendo estadísticamente significativo. De este estudio extraigo que hay una tendencia a mayor mortalidad en el grupo de PIB alto,
pero esta tendencia pues no se explica de una manera lógica y es que realmente con este estudio vemos que la mayoría de las complicaciones fueron en PIB baja, no me explica por qué esa mayor mortalidad en los pacientes con PIB alta. Se pudiera establecer que estos pacientes eran más enfermos, pero como expliqué antes, no pareciera que fuera clínicamente significativa la diferencia entre un grupo y otro. Finalmente, respecto a este estudio, y como lo más importante, resalto que realmente este estudio no va a generar cambios, por lo menos en mi conducta clínica con los pacientes. De esta manera, pues finalizo la charla, quedo atento a comentarios, preguntas, aportes adicionales.